embargo, Señor amado, por tu amor y por tu misericordia, Señor, hemos logrado recibir, Señor amado, solamente de pura gracia aquello que tú preparaste de antemano para con nosotros, Dios. Tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres eterno, tú eres poderoso y para ti no hay absolutamente nada imposible. Te ruego que quebrante los corazones, que rompas cadenas, que rompas ataduras, Señor. Toda maldición del enemigo, Señor, que haya sido, Señor amado, puesta en este lugar se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo trabajo, toda maldición del diablo, todo trabajo de hechicería, de brujería, te vas ahora mismo por el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de su palabra. Los aires se limpian en este lugar y todo trabajo de obra negra, de magia blanca, como se llame, que son abominaciones a Jehová, se van porque no tienen parte ni suerte en este lugar, porque aquí solamente se ha abierto un espacio y se ha levantado un altar para el poderoso de Israel, para aquel que reina, para aquel que vive, para aquel que es santo y poderoso, para darnos libertad y para salvar nuestra alma del infierno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, este lugar está libre y preparado para que tu palabra, Señor, sea bien recibida en los corazones por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. En ningún otro nombre, Señor. En ningún otro nombre. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar en esta hora. Gloria a Dios. Amado hermano, amada hermana. Lamentablemente, hoy día cada pecador, cada ser humano que vive perdido, cegado por lo que el enemigo ha puesto frente a sus ojos, vive tan plácidamente metido en aquel pecado que más le agrada, que más le gusta. Algunos la droga, el alcohol, otros aman la hechicería, cosas que son abominación a Jehová. Otros aman el estar en lugares que no convienen, en conversaciones que no convienen, aprendiendo cosas que no convienen. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nadie puede escuchar a Dios si primero no escudriña la palabra de Dios. Nadie puede decir, Dios a mí me ama, si primero no vive una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Nadie puede decir, es que Dios es bueno conmigo. No, ha sido quizá misericordia, sí. Pero déjame decirte que Dios es bondadoso para aquellos que siguen su palabra, para aquellos que le buscan. El tema que hoy te quiero predicar se llama No lo merecía. No lo merecía. ¿Sabes algo? Vivimos tan ocupados en este mundo, haciendo cosas que no debemos, pensando cosas que no debemos, platicando cosas que no debemos, haciendo cosas que ante los ojos de Dios sabemos que están mal. Por lógica sabemos si algo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Es solamente usar la lógica humana de la cual hemos sido dotados. A veces no necesitamos ni siquiera leer la Biblia para saber que mentir está mal, para saber que robar está mal. Son cosas tan lógicas que ante la sociedad se ven mal, que ante la sociedad están mal y que no se deben hacer. Pero sin embargo en algún momento de nuestra vida caímos en ese bache, en ese detalle, en esa situación y desagradamos con nuestra acción a Dios. Y perdóname si soy enérgico al hablar de esta manera, o si tengo mucho entusiasmo quizá por decirlo, pero ¿sabes algo? Tantas veces el Señor nos habla y nos permite que su palabra llegue, que llegue a nuestros corazones y nos habla de una forma y de otra y de otra y de otra. Y ahí está insistiendo, cuando somos nosotros los que necesitamos de Él y no Él el que necesita de nosotros. ¿Cuántas veces Él está
al pendiente de nosotros, enviando a alguien que nos hable de su palabra, enviando a alguien que nos predique, que nos regale un tratado, que simplemente nos diga: Cristo te ama. Él está pendiente de nosotros, trayendo esos mensajes que a lo mejor son cortos, que a lo mejor son pequeños, que a lo mejor quizá en algún momento no le tomamos la más mínima importancia, pero que era Él enviando a un mensajero para que nosotros entendiéramos que su amor se engrandeció para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios es clara. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sabes algo? Estas palabras las habla Dios porque era un pueblo de Israel al que le estaba hablando. Un pueblo al que siempre mandaba profetas, siempre mandaba mensajeros, predicadores que le dieran el mensaje de su amor y de su misericordia. Y ellos se empeñaban en hacer caso omiso a lo que Dios les mandaba decir. Tenían una ley escrita primeramente por la mano de Dios y después escrita por Moisés. ¿Sabes algo? Y el mismo Moisés, que la recibió por el mismo Dios, pudo cumplir dicha ley. Solo 10 mandamientos, pero dice la palabra de Dios que si en un mandamiento errabas, te hacías transgresor de toda la ley. Es por eso que hoy día la ley ha sido quitada, para que por la gracia de Cristo tengamos entrada al reino de los cielos. ¿Sabes algo? De 10 mandamientos, con el simple hecho de mentir, estábamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor, cansado de hablar de una y mil maneras a su pueblo, como lo hace el día de hoy. Hubo un tiempo en que se cansó tanto de hablar de que envió un diluvio a la tierra y la gente no creía que dicho diluvio fuera a llegar. ¿Sabes por qué? Porque en aquel entonces dice que subían los manantiales y regaban la tierra. El rocío de la mañana era el que regaba las tierras, las plantas. No llovía, no había las nubes que hoy conocemos. Por eso el pueblo no creía y decía: ¿sabes qué, Noé? ¿Estás loco? ¿Cómo que va a llover? ¿Qué es esto para empezar? ¿Qué es lluvia? Pero hoy le dice a la persona que habrá un día en el que el Señor, cansado por la desobediencia del ser humano, por el pecado del ser humano, descenderá fuego del cielo, y como Sodoma y Gomorra seremos consumidos si no nos arrepentimos, si no seguimos su palabra. La gente dice: ¿cuándo se ha visto llover fuego? ¿Cuándo se ha visto que llueva fuego? Nunca se ha visto. Por eso es que parecemos locos. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. Es decir, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, dice: esto es poder de Dios. Es un poder que recibimos cuando aceptamos a Cristo en el corazón. El tema se llama "No lo merecía". No lo merecía. Usted merecía la salvación. Usted merecía la salvación. Usted lo merecía. No la merecía. Pero fue su gracia. Fue su amor. Fue su misericordia. Todos los pecados, dijo Jesús, todos los pecados, cualesquiera que fueren, le serán perdonados. Solamente uno, dijo, no le será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si nosotros hemos fornicado, si nosotros hemos adulterado, si nosotros hemos cometido algún pecado, no sé, de homosexualidad, cualquier cosa que hayamos hecho, tiene perdón delante de Dios. Usted quizá ha oído esta frase y dice: esa persona no tiene perdón de Dios. Mentira, sí tiene perdón de Dios. Todos los pecados, dijo Jesús, todos, cualesquiera que fueren, serán perdonados. Y amén, aleluya. Fue por su perdón, fue por su gracia. Pero él se cansó en aquel entonces y dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No había esperanza, no había esperanza.
Isaías 52, versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y llegó ese día, y llegó ese momento, y no solamente le dijo a Sión, tu Dios reina, sino que se lo dijo a la humanidad entera con la muestra de amor más grande que pudo haber hecho. Al morir en aquella cruz, al derramar su sangre, fue clavado, fue traspasado. Muchos tienen una imagen en casa y muchas veces esa imagen que tienen ahí, ese Cristo que tienen ahí, con aquella túnica alrededor de su cintura. Pero leyendo la palabra me di cuenta que dice que le despojaron de todas sus vestiduras, y echaron suerte sobre de ella. ¿Sabes qué me entero ahí? Que Cristo quedó completamente desnudo en aquella cruz, avergonzado quizá humillado, sí, pero ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros, porque su amor se engrandeció, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya, amén, Cristo vive. A veces quisiéramos, dice una alabanza, inyectar el evangelio. Sí, amén. Que así como cuando vamos con el doctor y dice, te empieza a hacer el estudio o te empieza a hacer preguntas y te dice, la enfermedad que tú tienes es esta y requieres tal medicamento. Y dice, pero si tú quieres sanar más rápido, hay una inyección que es todavía mejor. Y te recetan aquella inyección, te llevas el medicamento, el médico te inyecta y a los 5 o 10 minutos tú sientes aquel alivio. Quizás si era una infección por dentro, empezaste a sudar y a sacar aquella infección, o te provocó alguna temperatura, algo, una reacción. Bueno, cuando Cristo entra en tu corazón, el Espíritu Santo desciende sobre tu vida y comienza a purificar tu alma, comienza a purificar tu ser, empieza a salir todo aquello que no tiene nada que estar haciendo dentro de ti, y tu ser comienza a ser limpio, empieza a ser purificado, su sangre preciosa comienza a lavarte por dentro y por fuera, a tal manera que seas perdonado, a tal manera que seas libre, que seas sano por el poder de su palabra. Aleluya. Isaías 52, 13 al 15 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y muchas de las veces queremos primero esto antes de pasar por el proceso, para que Él pudiera ser engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que a ese Salvador le pusieron en alto? Cuando lo clavaron en aquella cruz. Fue lo más alto que estuvo cuando vino a la tierra. Es verdad que Él descendió del cielo. Es verdad que era Dios hecho carne, sí, Señor. Pero cuando estuvo en la tierra ese Salvador, lo único que supimos hacerle para ponerlo más en alto fue clavarlo en aquella cruz. Esa fue la única ocasión en que entre los hombres Jesús estuvo muy en alto. Pero el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que así su palabra, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 14 del capítulo 52 de Isaías. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Porque cuando Él venga a esta tierra nuevamente, ¿sabes algo absurdo que dice la gente allá afuera, aquellos que están en pecado? Dice, yo no creo que Cristo vuelva a venir para que le den otra paliza. Tienen el valor de decir estas frases, pero te digo algo, la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la escudrillas, poderoso Dios, dice que cuando Él vuelva a venir, vendrá con gran poder y gloria. Y vendrá por un pueblo que le adora, por un pueblo que se
mancha y sin arruga. Un pueblo que está esperando, que su única esperanza es Cristo, el único mediador. Gloria a Cristo, aleluya. Isaías 53, 5 al 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hoy en día, aún estando dentro de la iglesia o estando dentro del camino del Señor, por algún X motivo, cambiamos lo de Dios por lo absurdo, cambiamos lo de Dios por lo menos, y ponemos en la balanza, y como estamos acostumbrados a unas balanzas tan adulteradas, que cuando vamos por medio kilo de arroz nos dan 400 gramos, que cuando vamos por un litro de aceite nos dan 900 mililitros. Estamos acostumbrados a lo adulterado, que cuando ponemos en la balanza el amor de Dios, que cuando ponemos en la balanza su misericordia, tiene más peso nuestro compromiso que su amor y su gracia. Tiene más peso lo de nosotros que lo de Él. Como si lo de Él lo tuviéramos en poco. ¿Cómo podemos tener en poco una tan grande salvación? Aleluya. Tú y yo no estaríamos dispuestos a morir por nuestros enemigos. Yo no estaría dispuesto a morir por mis enemigos. Y yo creo que tú tampoco. Y aunque suene chistoso, quizás tú no estarías dispuesta a morir por ese vecino, esa vecina que te trae un chingo. Por ese vecino que cuando tú ya tienes tu ropita bien limpia ahí en el tecatito va y te parece que ahí a un lado te le prendió la basura y toda se te ahumó. Y tú dices, oye, pero que no está viendo que la acabo de lavar y que la andas ahí. Si él hablé, pasa con tu rociador para llevarte de hielo. Él va a volver el aroma. Pero llega el vecino, la vecina y te le prende ahí basura. Tú no estarías dispuesto a morir por esa clase de personas. Si alguien agrede a uno de tus hijos, a un ser querido, a tu esposa, no estarías dispuesto a morir por aquella persona. Pero Jesús no le preocupó nada de eso. No le preocupó ser pisoteado. No le preocupó ser clavado, ser traspasado. No le preocupó esa corona de espinas. Que cada espina era un pecado de cada uno de nosotros clavada en su frente. Cada clavo era un pecado de nosotros clavados en sus manos y en sus pies. El justo por los injustos. Él no lo merecía. Él no lo merecía. Sin embargo, Él pagó. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros no merecemos su gracia, pueblo que me escucha. Nosotros no merecemos su amor. No lo merecemos. Pero Él es fiel y justo con nosotros. Aunque nosotros permanecemos infieles, Él siempre permanece fiel. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 13, 4 dice, y esto lo voy a asociar con algunos pecados que la Biblia menciona. Hebreos 13:4, lo puede ir buscando. Lo voy leyendo rápidamente los versículos porque a lo mejor no da tiempo de que busquen todas las citas, pero es para que abrir el panorama y entendamos que los pecados ante los ojos de Dios están rechazados por Él. A veces, y yo era una de las personas que decía, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero el libro de los Salmos, ahí quédate en Hebreo, pero el libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, oye lo que dice, 12 y 13, lo leo rápidamente. Dice, Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y ha labrado saetas ardientes. Aleluya. Dice, así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Él está irado con el pecador todos los días. La Biblia no dice que Él aborrece el pecado, pero ahora el pecador lo puede buscar en tu Biblia y si lo encuentras me lo enseña, pero no está. Mahatma Gandhi, el fundador de la religión hindú, la tercera religión más grande del mundo, fue quien dijo esa frase, pero lo busco en la Biblia y no se encuentra. Es verdad que es un Dios de amor, como dijo mi hermano. Es verdad que es un Dios de misericordia, como dice la palabra de Dios. Pero también es un Dios de fuego consumidor, al cual si no nos ponemos a cuenta con Él, cada día, después de recibirle aún, cada día tenemos que estar a cuentas con Él. Para que seamos hallados justos delante de su presencia, para que podamos ser hallados perdonados. Hebreos 13:4
13:4 dice acerca de la fornicación: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amado hermano, estos pecados que menciona la Biblia: fornicación, idolatría. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, te lo leo rápidamente, dice acerca de la idolatría: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15 dice acerca de la idolatría: mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Hago un paréntesis aquí: aquellos que hacen un uso diferente al que Dios nos dio naturalmente, aquellos hombres que van con hombres y mujeres con mujeres. Dice: mas los perros estarán fuera. Dice: y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea que no solamente mienten, sino que les da un buen sabor de boca el mentir. Y esos que aman la mentira también estarán fuera, dice su palabra. ¿Cómo te puedo hablar de un Dios de amor, de un Dios de misericordia? Amado hermano, si primero tienes que saber lo que es capaz de hacer si no le aceptas. Tienes que saber lo que es capaz de hacer si no te arrepientes. ¿Arrepentirme de qué? Con el simple hecho de que seas un mentiroso, tienes que arrepentirte o tu alma se va al infierno. Y para ti, amigo o amiga que me escuchas, que tienes una Biblia católica en tu casa, si no te quedó claro con lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, o lo que dice Apocalipsis 22:15, tu Biblia católica que tienes en casa dice en el libro de sabiduría, que lo tiene tu Biblia católica, y te predico con ella también. Sabiduría capítulo 14 versículo 8 dice en tu Biblia católica: pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se le llamó Dios. Quizá tú digas que no es suficiente la escritura. Para mí lo es. Aleluya. Pero lamentablemente para el mundo que está perdido a veces no lo es. Y si no lo entienden por medio de la palabra de Dios, que lo entiendan por su propia Biblia. Que entiendan que lo que están haciendo está mal, teniendo la verdad en sus manos y no se han dado cuenta de ello. Acerca del homosexualismo y acerca del lesbianismo dice la Biblia en Romanos capítulo 1 26 y 27, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El homosexualismo y el lesbianismo están condenados ante los ojos de Dios. Es cierto que te repito que es un Dios de amor, sí, pero si no te arrepientes, Él no va a condenar al homosexualismo, Él no va a condenar al lesbianismo, Él no va a condenar el robo, Él no va a condenar el homicidio, va a condenar al homicida, al ladrón, al adúltero, al homosexual, al hechicero, al fornicario. Aquellas cosas solamente son los actos que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida, y que si no los desechamos en el nombre de Jesús, no podemos recibir salvación. Suena duro, está en la Biblia y es verdad. Acerca de los ladrones, otro pecado que la Biblia rechaza, que Dios rechaza a través de su palabra. Primera de Pedro 4, 15 al 18 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ustedes han escuchado este dicho entre los pecadores que dice: cierto para ellos que nos espera a nosotros, ¿cierto o no? Pero ¿sabes algo? La Biblia dice otra cosa diferente. Dice: y si el justo
salva. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Amén, aleluya. Porque practicamos justicia. No la practicamos, la verdad no la practicamos, sino porque la justicia de Dios ha sido puesta en nosotros por medio de Jesucristo. Es por eso que somos justos ante su presencia. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si con dificultad llegaremos ante su presencia. Hay quienes dicen entonces no hay esperanza, sí la hay. Se llama Jesús. Amén. Aleluya. Gracias por su entusiasmo. Cristo vive, aleluya. Acerca de la avaricia, 2 de Timoteo 3, 2 al 9 dice. 3, 2 y 9, perdón. 2 de Timoteo 3, 2 y 9 dice acerca de la avaricia, que también es un pecado que Dios condena. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, mas no irán más adelante, dice el versículo 9, porque su insensatez. ¿Sabes qué significa la palabra insensatez o insensato? La palabra insensato significa tonto. Insensatez, por lo tanto, significa tontería. Para que lo entiendas, dice, mas no irán más adelante, porque su tontería será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos quienes, aquellos de los que está hablando en el versículo que leíamos, Jeremías 2:22. Aquellos que no obedecieron, que una y otra vez le dijeron, Israel, Israel, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Sí, amén, aleluya. Ellos se empeñaron en seguir sirviendo al mundo, en seguir teniendo atesorado lo que el mundo ofrece, lo que el mundo les da. Tenían por ahí ese rinconcito, ahí donde guardaban todavía su pecado. Sí, amén. Como aquel hombre que dice que vendió la casa. Dice que vende la casa y le dice al comprador, ella amigo, aquí está el título, pero solamente te quiero pedir un favor. Déjame clavar un clavito en la puerta de mi casa. No sea malito. Claro que sí, amigo, le dijo aquel. No lo consideró de gran importancia. La casa ya era de él. Aquel hombre se fue, que vendió la casa, y aquel contento entró en su nuevo hogar, su nueva casa con su familia. A los pocos días, aquel hombre que vendió la casa regresa nuevamente al hogar de aquella persona que le había comprado. Y con mucha confianza abrió la puerta como está ahorita aquí, abierta. Llegó, se quitó su chaleco y lo colgó en el clavo. Entró hasta el baño y regresó y se sentó en la sala, como si aún fuera su casa. Y le dijo, hey amigo, ¿qué te pasa? Yo te compré la propiedad, ahora me pertenece. ¿No fue así? Por supuesto que sí. ¿No te la pagué? Sí, me la pagaste. ¿No me entregaste el título en mis manos? Sí, te lo entregué. Y entonces, ¿te acuerdas de aquel clavito que te dije que se podía poner en la puerta? Sí, sí, me acuerdo. Ese clavito yo lo dejé ahí, pero cuando yo quisiera llegar a esta casa, yo poder colgar ahí mi chaleco y entrar con confianza a tu casa. Existe la oportunidad de entrar con confianza a tu casa por medio de ese clavito que yo puse ahí. A veces los pecados los tenemos así ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios están así. A veces decimos, no es nada, es simple, es sencillo, es solamente un ratito nomás, no es de todos los días. Pero ¿sabes algo? Así nos vamos un día y otro día y otro día, y ese ratito se convierte en un largo tiempo. Y rechazamos la palabra de Dios y hacemos caso omiso a lo que Él nos dice y a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y con ese clavito, ese pequeño clavito, le damos la entrada nuevamente al enemigo a nuestra vida, a nuestros corazones, siendo que ya le pertenece a Cristo. Sí, Aleluya. amén, aleluya. Cristo vive. Acerca de las borracheras, dice 1 de Corintios 6:10. Porque déjame decirte que la borrachera también es un pecado. Muchos dicen que Jesús tomaba vino. No seas ignorante. El vino que Jesús tomaba era el jugo de la vid. Sí, amén. Un jugo natural que no se compara a todo lo adulterado que hoy el mundo ofrece. Cristo vive, Dice aleluya. acerca de la borrachera, 1 de Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aleluya. Amén. Y con esto encierra 3 pecados en un solo versículo. Las borracheras, porque dice que
18 no entrarán. Sí, amén. Las maldiciones, porque dice que ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Amén, aleluya. Y las estafas, porque dice que ni los estafadores tampoco entrarán al reino de los cielos. Aleluya. Quizá no somos maldicientes. Amigo que me escuchas, quizá no eres un ladrón. Quizá no eres un homicida. Quizá no eres un fornicario. Pero quizá uno de todos los pecados mencionados, la mentira, la avaricia, la fornicación, el adulterio, amén. alguno de todos ellos lo practicas, al menos uno lo practicas en tu vida. Dice la amén, palabra de Dios aleluya. que aquellos que cometían solamente algo en contra de un mandamiento se volvían transgresores de toda la Sí, ley. amén, amén. Es decir, que si al menos un pecado de los antes mencionados tienes en tu vida, eres transgresor de toda la ley. Y por la ley no mereces salvación. Y por la ley no mereces salvación. Sí, amén. De acuerdo a la ley, tu alma está condenada. De acuerdo a la ley, merecemos el infierno. Sí, amén. De acuerdo a la ley, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, amén. De acuerdo a la ley. Gloria a Dios, aleluya. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Amén. Quizás sean preguntas que te estés haciendo en este momento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, amén. Quizá nos sentimos sin esperanza por pecar delante de la presencia de Dios. Pero si aceptas a Cristo en tu corazón en esta hora, tú puedes decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, amén, Si Dios aleluya, es conmigo, Dios, ¿quién contra mí? Amén, amén. Cristo vive, aleluya. Versículo 33 dice, 32, perdón, ahí mismo Romanos 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aleluya. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Aleluya. Dios es el que justifica. Aleluya. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Nadie. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Aleluya. Amén, amén. Cristo vive. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Oh, santo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores Aleluya. por medio de aquel que nos amó. Sí, amén. Cristo Por lo vive. cual estoy seguro Aleluya. de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él. Gloria a Dios. Y Él es el que yo te quiero presentar en esta hora. Quizás te presentaron a San Judas, el de los milagros imposibles, pero te mintieron, porque el único que dice la Biblia que no hay nada imposible para Él es Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice, porque nada hay imposible para Dios. Quizás te presentaron a María, pero la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús, y está a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. No sé a quién te presentaron, no sé cuál sea tu pecado, pero tienes perdón delante de Dios. ¡Hay perdón! ¡Hay perdón! ¡Hay perdón en Cristo Jesús! Santo. Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito el nombre de Todos estos pecados anteriores solo hay una forma para que sean borrados. Sí, amén. Amén, amén. Cristo vive. Solo por medio de uno. Ay, Juan 1:29 aleluya. dice de la siguiente manera. San Juan 1:29 dice, hablando, Juan el Bautista dijo, donde se confirma esto que dice la lectura del principio que leíamos acerca de Isaías 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre
52:7. Y dice Juan el Bautista acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada te puede quitar el pecado. Nada ni nadie te lo puede perdonar. Solo Cristo Jesús es el único, el que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. En él se cumplió lo escrito en Isaías 52:7. Lo escrito en Isaías 53:5. ¿Qué decía Isaías 53:5? Que el herido fue por nuestras rebeliones. A eso vino, a pagar por nosotros, a ser abofeteado, escupido, pisoteado, clavado. Sí, amén. Dice su palabra que derramó, dice, toda su sangre. Y por si no creemos que derramó toda su sangre, también dice que un soldado llegó cuando él ya estaba crucificado y había pasado algún momento por ahí. Dice que atravesando una lanza en su costado, dice que sangre y agua salió de su costado. Sí, amén. Amén, amén. Puedes investigarte para que veas que no te estoy mintiendo, pero está científicamente comprobado y los doctores avalan esto, que cuando un cuerpo humano se desangra, lo último en salir de su cuerpo es agua. Amén. Lo último en salir del cuerpo es agua. Dice que cuando atravesaron la lanza en su costado, sangre y agua salió de su costado. Salió hasta la última gota de sangre, para que nos quedara en claro que derramó hasta la última gota por amor a nosotros, y que no escatimó, no tuvo medida, nos dio un amor sin medida. Aleluya. Nos amó. Valga quizá esta palabra, quizá nos amó sin pedir permiso. Sí, amén. Quizá no lo queríamos, no lo esperábamos. Aleluya. Quizá estábamos en un momento que ni siquiera pasaba por nuestra cabeza del que fuéramos a recibir su amor y su misericordia. Pero llegó y entró. Y cuando entró limpió. Y cuando limpió purificó. Y cuando purificó nos selló como su hijo. Y dice, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En ningún otro hay salvación. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Aleluya. San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Marcos 3:28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Amén, amén. San Juan, primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Acéptale en esta hora y purifícate en Jesús, para que seas purificado verdaderamente. Y que tu alma no se pierda en el infierno, porque allá este calor no es nada. Allá dice que la llama nunca se apaga. Allá dice que será el lloro y el crujir de dientes. Allá dice que habrá lamento. Allá dice que día y noche nuestra conciencia nos va a estar atormentando. Y estaremos sintiendo aquel fuego si no nos arrepentimos verdaderamente. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. Y quiero yo pensar escuchada por más de uno de los que estamos aquí presentes. El día de hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, haya salvación para las almas. Que aquellos que quieran hacer un compromiso contigo puedan hacerlo. Que aquellos que quieran recibirte en su corazón puedan hacerlo. Que hayan entendido, Señor amado, que solamente por medio de ti hay salvación. Que tú eres el Dios de lo imposible. Que tú eres el Dios todopoderoso, en el cual eres 3 veces santo, dice tu palabra, y que en ti no hay sombra de variación. Por lo tanto, no puedes mentir. Tu palabra dice que tú eres veraz y nosotros mentirosos, Señor. Por eso yo te pido que te glorifiques y que aquel, Señor, aquella persona que ha escuchado tu palabra en esta hora, Señor, pueda recibir salvación por medio de ti, Jesús. Te ruego, Padre, que por medio de tu Hijo Jesucristo haya salvación para las almas. Que aquellos que han escuchado este mensaje puedan recibir el perdón de pecados. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo talane el corazón maduro, que tu Espíritu Santo redarguya la dureza del corazón del hombre y que, Señor amado, oh Dios mío, que ponga, que confronte, Señor, que haya una confrontación entre tu Santo Espíritu y la vida de aquel que ha escuchado esta palabra, para que tomándote en cuenta pueda recibir perdón, para que tomándote en cuenta pueda liberar su alma del infierno, para que tomándote en cuenta pueda recibir salvación, perdón de pecados y sanidad divina, que es la sanidad del alma la que tú ofreces. En el nombre de Jesús, en ningún otro nombre. Y si alguno está enfermo en esta hora, sea tu Santo Espíritu ministrando sanidad, para que aquellos que no creen por tu palabra, crean por los milagros, y que, Señor, la demostración de tu palabra cause un efecto poderoso en la vida de aquellos que se pierden, en la vida de aquellos que aún no te han recibido, Señor. En el nombre de Jesús, sana la dolencia, quita las enfermedades, todo aquello que esté estorbando, quítalo en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Únicamente por el poder de tu palabra declaro sanidad sobre aquellos, Señor, que han recibido de buena gana esta palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien no la ha recibido, Señor, oh Dios mío, me deslindo de la responsabilidad juntamente con mis hermanos aquí presentes, porque tu palabra fue predicada y aquellos que la oyeron de buena gana han recibido el perdón y la salvación, pero aquellos que la rechazan, su sangre sea sobre su cabeza, Padre. Pero nosotros nos espera, Señor, un día glorioso, porque esperamos en ti y porque sabemos que tú eres nuestra esperanza.